Señores, saludos, muy buenos días. Estamos aquí en su programa Primera Entrega. En la ocasión tenemos el exquisito privilegio de entrevistar al ingeniero Francisco Pagán, director de la Oficina de Supervisora de Obras del Estado. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad que me dan de a su público responder las preguntas que ustedes consideren. Y estoy presto a ello. Hemos apreciado un interesante servicio de parte de la presidencia y encarnado por su institución de darle una importancia a los temas patrióticos y culturales. Y en ese sentido hemos podido apreciar la construcción del Paseo de los Próceres. En ese orden nos encantaría que usted nos diera una explicación de cuál fue el concepto, qué se quiso lograr. Lo primero es que nosotros lo que tenemos ya, hemos avanzado en el tiempo y tenemos una juventud que apenas comienza a dar los primeros pasos. Y nos damos cuenta que esa juventud también tiene muy poco conocimiento de lo que somos hoy y por qué somos hoy, y dónde estamos hoy, y por qué tenemos una bandera, y por qué tenemos un escudo, y por qué estamos representados por una identidad que se llama ser dominicano. También el valor de la familia, nos hemos dado cuenta que lo estamos viviendo con ese desprecio que se llama a la familia. Usted ve que hay un homicidio, que matan una familia completa, al padre, etcétera, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el valor de la familia también se ha perdido un poco. Es un tema que yo lo he hablado mucho con el amigo Gilberto y con otros historiadores, y nos damos cuenta que es que necesita la patria una explicación más profunda y que la juventud vea lo que pasó en esa época de nuestra independencia y de todos estos procesos que nos dio la identidad nuestra de hoy. Cuando se presenta el tema del Museo de Duarte, de la Casa de Duarte, el Museo de Duarte, entonces yo hablé con el presidente me dice, necesito que se destaque que la familia de Duarte es un ejemplo para la familia dominicana, la juventud que acompañó a Duarte en ese momento para lograr lo que somos hoy. Esas fueron las dos condiciones que el presidente puso, ¿no? Y también destacar el valor de la familia. La familia, la juventud y el proceso histórico escrito y hablado de la forma que lo hemos hecho, con figuras en cera, etcétera. Hechos importantes que ocurrieron en todo ese proceso. En ese momento, esa es la decisión que se toma. El problema mío estaba entonces en lograr quién lo iba a hacer, buscar quién lo iba a hacer. Yo entrevisté a varias personas en la materia, documentado, etcétera, y al único que yo no recibía por nada del mundo se llama el amigo Gilberto Núñez. No lo recibía y estuve ahí afuera varias veces, yo pasaba por el lado ni lo saludaba, es la realidad. Porque teníamos ya como 6 meses buscando y ya estábamos un poco cansados. Sin embargo, un día llego yo aquí a las 7 de la mañana, Gilberto estaba allá afuera, pues venga, paso. La primera persona que yo recibí ese día fue a don Gilberto, y entonces a don Gilberto lo escucho, le brindo un café, nos sentamos, entonces él me expresa y me enseña la documentación y me enseña lo que podría hacer. Me doy cuenta que en ese mosaico de documentos que él presenta, en gráfica, en escritura, etcétera, estaba plasmado totalmente lo que realmente nosotros queríamos. Duramos 2 horas y media conversando, se para de ahí, digo yo, arranque. Empieza a trabajar. Así es. Que de hecho nosotros nos llama mucho la atención y sobre todo por el hecho de nuestra juventud, de que se plasme a través de los lienzos en este Museo de la Cera Juan Pablo Duarte, porque los jóvenes no solamente se limitan a conocer nuestra historia a través de los libros, sino también que pueden ya de una forma en 360 grados pues, conocer esta historia, no solamente de nuestro prócer, sino también de su familia completamente. Así es, así es. Ustedes pueden ver también que, bueno, en cuanto tú me preguntas lo siguiente, podemos entrar ahí al Museo de la Casa de Duarte, de la familia Duarte. Entonces ahí fue que él se desarrolló, se crió, etcétera. Ahí ustedes pueden ver al padre, cuando viene de trabajar, sacando cuenta, y la madre de Duarte sirviéndole el té o el café, sería el té en esa época, ¿no? Luego usted encuentra a la hermana Rosa escribiendo en su diario, y también encuentra a un hermano pequeño tocando el piano, etcétera, y una hermana en la ventana, como se usaba en la época.
O sea, es una recreación de la familia, del quehacer diario, cotidiano de esa familia. El que fue al museo vio la familia Duarte. El que fue al museo pudo ver la familia Duarte exactamente como ellos se comportaban, ¿no? Claro, son figuras de cera porque están ahí por la representación. Entonces en una esquina usted ve a Duarte parado con firmeza, ¿no? Ese es el Duarte que nosotros presentamos, el Duarte familiar, el Duarte del hogar, el Duarte con padre, con madre y con sus hermanos y hermanas. Ese es el Duarte familiar, que es la familia dominicana representada en Duarte familiar. O sea, la familia se ve unida en la casa de Duarte. Y nuestra familia también debe permanecer unida si seguimos ese ejemplo. Es como yo lo veo. A lo mejor me equivoco en esa apreciación. Que a pesar de ser un hombre batallador, pues también fue un humano que muestra exactamente cómo se quiere mostrar la familia dominicana, cómo son nuestras raíces. Así es. Duarte en ese caso no es un, vamos a decir, como llevándolo a los muñequitos estos de Estados Unidos, un Superman, no fue un superhéroe. No, Duarte es un ser humano. Con ideales. De carne y hueso, con ideales. Es un Duarte enamorado de la música, un Duarte enamorado de los libros. Ese es un ser humano igual que todos los que estamos aquí. ¿Sabe qué bueno destacar también que en estos tiempos se puede decir que no es tan valorado, por así decirlo, que es la historia dominicana? Y con ese tipo de ejemplos, o sea, con ese tipo de obras que se está haciendo, yo entiendo que ustedes están destacando tanto a las familias ya que son de mayor edad, como también a los jóvenes y también a los niños. O sea, que cuando transiten por esta zona, también se familiaricen y entiendan y vean de dónde venimos todos, nosotros somos dominicanos. Así es. Y de hecho le damos valor también a nuestro turismo. Así es, así es. Es que es la historia contada, una historia contada en imágenes, una historia contada en escrito, una historia contada para aprender. Ahí aprende el adulto, aprende el que no sabe leer y escribir simplemente con ver lo que pasó en ese holograma. Ahí se cuenta la historia de Duarte joven, con sus compañeros jóvenes, que creo que el mayor tenía no más de 27 años de edad. Y ellos son los que realmente, a los 30 y pico de años de la edad de Duarte, funda la patria, lo que se llama República Dominicana. Entonces eso tiene un valor inmenso para la juventud. Fue los jóvenes que lograron eso. Y los jóvenes de hoy también pueden hacer las ver grandes transformaciones. Las transformaciones que se requieren en este país. Y son ellos, en manos de ellos que está el país. Ingeniero Pagán, hemos visto que usted no se limitó a la construcción de un museo, sino que también hicieron una especie de auditorium como para dar conferencias, salas, charlas. Así es. ¿Sabe qué pasa en esto? Que también en la zona colonial no hay un espacio que permita explicar la historia de Duarte, la enseñanza de Duarte. Entonces sí concluimos que había que crear un espacio, una especie de un anfiteatro, o sea que se pudieran presentar obras relacionadas con Duarte, que se pudieran dar charlas, la enseñanza pues, también podría venir por ahí. Entonces también lo agregamos, o conversar con ellos, con los jóvenes. ¿Quiénes son exactamente los encargados de llevar este tipo de plenarias y de documentación, o sea, al público? ¿Se hace por medio a ustedes, se hace por medio a quién? O sea, para poder hacer uso de ese espacio. No, miren, el uso del espacio es, por ejemplo, hay muchos miembros de diferentes academias, Academia de Ciencia, Academia de Historia, aquí lo hay, y hay profesores distinguidos en la parte de la historia, etcétera, que pueden también hacer sus presentaciones en ese espacio. También está el Instituto Duartiano, que también da sus charlas y sus presentaciones. O sea, es abierto al pueblo dominicano. Si yo puedo dar una conferencia sobre Juan Pablo Duarte cuando tenía 10 años, bueno, pues si yo tengo esa historia, la quiero contar, yo tengo ese espacio disponible. O sea, es para el pueblo dominicano. No es cerrado entonces. No es cerrado, no señor, ni jamás, y jamás va a ser cerrado. Es para el pueblo dominicano, para que aprenda de Duarte lo que se está olvidando. O sea, porque a veces la memoria se nos borra. Sí, claro. Ese es un error. Es un error grande. Entonces, borrar la memoria histórica de este país es un poco complicado, porque entonces no tenemos una identificación al momento histórico que vivimos. Sí, claro. Porque no reconozco lo que pasó. Estamos equivocados. Dicen que los pueblos que no reconocen, que olvidan su historia, pueden volver a repetir sus errores. Así es. Así es. Mire, ingeniero Pagán, hemos también advertido una preocupación por rescatar monumentos históricos. En este caso, de manera muy particular, hemos visto una iglesia de la más vieja del continente, una iglesia que dispone de más de 500 años, tengo entendido, la de Santa Bárbara. ¿Qué se quiere hacer ahí? Esa es la iglesia de los pobres de la época.
de los que no tenían espacio en la Catedral Primera de América, pero los pobres sí podían visitar esa iglesia y eso tiene más o menos 500 años, lo que hemos conversado y lo que hemos estudiado. Nosotros decidimos rescatar la iglesia, es cierto, nos ha llevado un buen tiempo, porque esa iglesia lamentablemente está fundada, o sea, su estructura está encima de una arcilla expansiva, que es muy peligrosa la arcilla expansiva. Ese espesor de esa arcilla expansiva tiene 8.10 metros de profundidad y después de esa arcilla expansiva lo que hay es un manto de arena, ¿de acuerdo? Entonces nos dimos cuenta cuando hicimos los estudios básicos para poder intervenir la iglesia, que es una exigencia que yo hago, yo no intervengo nada si no sé lo que hay en el fondo de una estructura, y más una estructura como esa, que hay que tener mucho cuidado. Eso es como una cirugía que se le hace a un paciente en crisis. Entonces hicimos las investigaciones. ¿Qué pasó? Ese manto de arena que está debajo es lo que permite el flujo de agua subterránea que va al río Sama o va al mar. Pero alguien inteligente en un tiempo, no recuerdo ni le echo la culpa a nadie, ni me interesa saber lo que pasó, alguien inyectó algo de cemento ahí abajo y bloqueó ese espacio de arena. Genio, eso que aparece. Algunos genios que hay que respetarlos y son honorables. Entonces disminuyó esa capacidad de desfogue o de salida del agua subterránea que va al mar. ¿Qué pasa con eso? Si usted bloquea una parte y la otra parte queda más estrecha, el volumen de agua se mantiene en el tiempo variable, ¿verdad que sí? Pero en el tiempo se produce lo mismo. Pero cuando usted manda el mismo volumen de agua por ese espacio más reducido, el agua se acelera y produce lo que se llama arrastre en la arena. Y eso provoca oquedades dentro de esa parte de abajo. Es para que entienda por qué hemos hecho reforzamiento. Entonces eso provocó que la iglesia tuviera un movimiento hacia la parte oeste, como masa, como estructura. Entonces lo que hicimos fue, eso nos llevó a nosotros a tomar decisiones técnicas para garantizar que la iglesia sea una iglesia segura. Entonces hicimos unos trabajos alrededor de la iglesia y lo hemos estado ya terminando ese proceso y vamos a tener la iglesia con una garantía de vida de por siempre. Si no se hace eso ahí, lo haríamos muy mal y con mucha irresponsabilidad, porque no solamente la estructura, ponerla bonita, lavarle la cara, no, es hacerla segura y ponerla bonita como era en su época, que es lo que estamos haciendo. Es bueno que usted se hincapié en esta parte, porque muchas personas quizás dicen, pero ¿por qué se han tardado tanto? O sea, y cuando no tienen ese tipo de explicación, pueden quizás emitir algún tipo de comentario que vaya quizás en contra de lo que se quiere realmente y lo que se quiere buscar a través de esta obra. Así es. Realmente esa es la parte fundamental de la iglesia. Hemos trabajado ya en ese proceso y paralelamente ahora mismo ya estamos trabajando en el proceso de remozamiento. Pero también no es, lo que tenemos ahí no solamente es la iglesia, no. Ahí está lo que se llama, ahí hay un parque. Claro. Detrás hay lo que se llama un fuerte de protección de la iglesia. Y una serie de cosas, es una plaza completa, la cual tiene una historia que contar, no una sola. Muchas historias van ustedes a ver ahí. Dice que hay un cementerio también. Hay un cementerio también, y eso lo estamos respetando todo. Así es, así es, así es. Tenemos osamenta dentro de la propia iglesia, abajo. O sea, hemos trabajado en todo esto, encontramos un sótano inmenso en la iglesia. O sea, entonces es un proceso lento, lento, lento. Ahora, el que está trabajando ahí, el equipo que está trabajando ahí, le quedan creo que son 7 meses ya para que concluyamos el proceso de embellecimiento y reforzamiento de la iglesia. Si nos atrasamos un poco es por algún detalle técnico o algo así que surge en el camino que encontremos. Pero hasta ahora la programación va como lo hemos programado. ¿Cómo ve la iglesia la restauración de la iglesia de los pobres como en su momento? Ahí estaba Dios. Así es, Dios nunca abandona a los pobres. Pero mire una cosa, la iglesia está muy de acuerdo con lo que estamos haciendo y tenemos muy buena relación en ese tema del tratamiento que le estamos haciendo a la iglesia. Lo consultamos con la iglesia, lo consultamos, ahí tenemos un equipo de profesionales en el área de restauración extraordinariamente bien preparados, bien documentados y que saben lo que están haciendo. El equipo que está trabajando ahí en la iglesia. Y la iglesia de Santa Bárbara y la iglesia también no está... Como institución está muy conforme. Conforme y son supervisores permanentes. O sea, yo superviso, yo soy muy fuerte supervisando porque voy 2 Sí, se sabe que usted hace visitas sorpresa también. Yo a la iglesia voy 1 y 2 veces por día. En la mañana, hoy no fui, pero la tardecita antes de irme a mi casa yo visito la iglesia y los sorprendo a todos ellos trabajando, me la prego al mediodía, antes de almorzar, cualquier cosa yo hago con la iglesia, diario.
Sábado y domingo también. Que eso es muy importante. La supervisión número 1 y segundo, la explicación que usted nos dio previamente de por qué no se había podido realizar antes lo que es el remozamiento de la iglesia Santa Bárbara. Precisamente mucha gente desinformada entiende que es una obra retrasada, que simplemente no se le está dando importancia, pero no saben realmente los estudios de subsuelo que se han realizado y por qué no se ha podido hacer el trabajo. Es triste la suerte del caballo, que su amo es ciego. Siempre flaco. Así es, siempre flaco, porque no. Hay otro detalle también, miren, en la iglesia entraba también agua. La humedad, pero por debajo, pero ¿por qué? Ahí donde está la placita había una cañada cruzada por ahí en tiempos atrás, de muchos años atrás. Y también había unas canalizaciones que estaban debajo de la placita. Pero esas canalizaciones estaban rotas o estaban obstruidas arriba. Entonces, ¿qué hacía el agua? Como no podía pasar, se metía y la humedad llegaba a la fundación de la iglesia. Eso ya nosotros lo corregimos. Esa parte de ahí, ya esa humedad ya no entra a la iglesia. Nosotros lo hemos resuelto y eso era una debilidad estructural de la iglesia. A veces la gente piensa que ir a un monumento es algo seguro porque tiene muchos años, pero a veces es un riesgo y ustedes han tratado de corregir cualquier tipo de peligro que puede existir en una construcción tan anticuada. ¿Y el presidente de la República tiene algún interés especial en que se termine esa iglesia o está entusiasmado con esos trabajos? ¿Tiene usted conocimiento de eso? Conocimiento no, es una exigencia del señor presidente de la República que concluyamos el trabajo de la iglesia dentro de las normativas que se requieren para este tipo de monumentos. El presidente de la República haga un informe semanal de lo que está pasando en la iglesia. ¿Semanal? Semanal. Y de repente se va y él supervisa, él es un supervisor exigente, de verdad lo digo. ¿Tiene una fecha o un tiempo ya definido donde quizás se puede hacer ya la entrega? Nosotros le hemos exigido el acuerdo que tenemos con el personal que está trabajando ahí. Hay un cronograma de ejecución, eran 9 meses, ya ellos llevan 2 meses trabajando, le quedan 7 meses. Si hay algún evento extraordinario nos atrasa es porque se presenta un evento extraordinario. No es porque falte recursos, no es porque falte personal que trabaje ni personal calificado. Todos están trabajando a ese ritmo y dentro de esa programación de un cronograma de ejecución para terminar en los próximos 7 meses aproximadamente. Es lento el trabajo. Ahora bien, se va a recuperar el fuerte que está arriba también. El paseo de, ¿cómo se llama? La ronda. Hay una ronda que se hacía en esa época, también se va a... Todo eso va a estar, donde está el muro, sí. ¿Y cuál es la receptividad de los residentes de estas zonas también aledañas que son parte de esta historia? Así es. Ellos están muy satisfechos y visitan la iglesia a ver cómo van los trabajos. Y todas las explicaciones se les da y también se les muestra lo que estamos haciendo, porque no escondemos nada ni ocultamos nada, todo hay que mostrarlo. Entonces, y eso yo soy muy radical en ese tema de mostrar todo lo que yo hago. Tengo entendido que en esa iglesia fue bautizado Duarte, en la iglesia de los pobres. Así es, Juan Pablo Duarte está ahí y está identificado el sitio donde está y todas esas cosas se van a poner bien bonitas. Inclusive en la pila donde se hace el bautismo, la pileta. La bautismal, como le dicen, eso está ahí también. Y el papá de Duarte también está enterrado ahí. O sea, ahí están sus restos. Tiene una alta importancia histórica y patriótica esa iglesia. Bueno, ingeniero Francisco Pagán, para nosotros es de suma complacencia que nos haya concedido esta entrevista y sabe que estos programas están a sus órdenes. Pase muy buen día y gracias por su cooperación. Muchas gracias y le agradezco mucho la oportunidad que me dan de expresar lo que estamos haciendo y ojalá en todas las provincias, en cualquier rincón de este país, donde haya algún patriota, donde haya alguien que haya participado en esa gesta que nos dio la independencia, se le haga un reconocimiento como un monumento para que no se olviden. La gente no puede olvidar lo que hicieron ellos en esa época, no pueden. Ustedes tienen un soldado ahí que es desconocido en el Paseo de los Próceres. Así es. Bueno, señores, muchas gracias por todo y pase feliz resto del día. Estamos aquí con el padre Nelson Acevedo, una parte de la parroquia de Santa Bárbara.
una de las más antiguas de América. Y me gustaría a preguntarle al padre, ¿qué significa para él ser el párroco de una de las iglesias más añejas del mundo? Me gusta el término de añejo. Y efectivamente es una iglesia que se ha ido añejando con el tiempo. Y mientras más largo es el proceso de añejamiento, pues el producto gusta más. La pregunta que me hace, yo llevo un mes y 10 días trabajando en la parroquia de Santa Bárbara y es una gracia de Dios. Es un honor, un regalo del Señor, porque como decía aquí, la primera parroquia, trabajar es la primera, porque Santa Bárbara es la primera parroquia del Nuevo Mundo. Más de 400 años de historia, de estructuras, que todavía se mantiene en pie. Es un lugar importante para la Iglesia Dominicana, para la Iglesia Universal y un patrimonio casi ya para toda la humanidad. Y muy unida pues, a lo que es nuestra historia patria. Sabemos que en Santa Bárbara está integrado el Papa de Duarte, el pueblo de San Duarte, en su plaza jugaron y colegiados en el mundo Duarte, San José Breña, y tantos otros que han marcado en la historia. Es una iglesia marcada por la historia de todos los sentidos. Es un lugar alimentado por tantos años de peregrinación. ¿Y cómo usted valora estos trabajos de restauración, el mérito y la ejecución de la iniciativa de restaurar esta de la primera parroquia del mundo? Sí, mira, sabes tú, todo este proceso, la iglesia lleva más de 7 años con las puertas cerradas, no se celebra el culto aquí. Es de dominio popular, no se puede problemas, no se inconvenientes, todo este proceso análico, pero gracias a Dios, sobre todo por la gente de OISOE, de la Iglesia de la Cabeza, pues por primera vez vamos dando pasos a avanzar y la cosa pinta muy bien. Será sin duda alguna la iglesia más bonita de toda la zona de todo el proyecto también se explotará sus riquezas históricas, se estará con el museo, una plaza cultural, va a incluir a la renovación de la plaza, la renovación del fuerte, aquí habrá realmente sesiones de patrimonio de la isla, y será un lugar atractivo para la fe y para el turismo, y representa un gran avance para lo que es toda la comunidad de Santa Bárbara, toda la gente han caminado para la vida de la comunidad. Entonces, felicitamos la iniciativa, que ya no son promesas, no es un proyecto utópico, sino que nos encontramos en una realidad que cada hora para ser cultural está avanzando. Veo que se están preparando para la procesión, lo que tienen las flores, las imágenes. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la gran filosofía que atrapa una procesión? Fíjate, esto de las procesiones en Semana Santa, nosotros como pueblo, el pueblo de Dios es un pueblo por naturaleza, lógicamente, que vive en procesión. Procesión significa caminar, ir avanzando. Entonces, espiritualmente vamos en procesión a la tierra prometida. Eso significa caminar por este desierto para que lo domine. Tenemos procesiones populares, la que más conocemos es, por ejemplo, la de la Virgen de la Altagracia, pero la zona colonial cuenta con estas riquezas que son las procesiones dentro de la Semana Santa, que nos recuerdan cómo era la espiritualidad del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, cómo se vivía antiguamente pues, la cuaresma en la Semana Santa misma. Entonces, cada uno tiene un contenido teológico, un contenido espiritual profundo. Nosotros, por ejemplo, de Santa Bárbara sale Jesús pacientísimo, que es la contemplación de la paciencia de Dios. Es un Cristo ya juzgado, es un Cristo ya ajusticiado, ya ha sido contemplado en el latigazo, se han burlado de él. Y es una imagen que nos hace presente la paciencia con la que está sentado, esperando que vengan a buscarle para crucificar. Entonces, se ve que lo que se entendía en aquel entonces era llevar a toda la comunidad a contemplar la pasión de Dios. Su paciencia no es nosotros.
Hoy miércoles sale la procesión de la iglesia del Carmen del Nazareno, que también es bellísima, con la cruz afuera, que nos enseña a vivir la vida, porque también nosotros vamos espiritualmente con una cruz afuera, la enfermedad, la vejez, la pobreza, todos tenemos una cruz en Nazareno que nos enseña. El viernes tendremos la procesión del Santo Dios, que contemplar a Cristo muerto por él. Todas estas procesiones, que viene gente de todas partes, gente que vivió en la zona colonial, que vivió la Biblia y viene a recordarla, buscan dar un sentido espiritual reflexionar del amor inmenso y Dios nos da a mostrar Claudio, está para allá, lo que yo te digo. No sé, pues yo no podía hablar porque todavía estoy grabando. Independientemente de esta comunidad. Fíjate, yo agradezco la pregunta. El día pasado, el domingo de Ramos me la hacía. Tú me decías, ¿qué mensaje doy a la sociedad? Pues voy a hablar como un dominicano más de la sociedad dominicana. Yo pienso, nunca, delante de esa pregunta no me gusta hacer un discurso muy religioso. Ya nos vamos conociendo y saben que yo tengo una manera muy normal. Pero hablo como persona. Evidente que soy sacerdote. Como sacerdote diría que se acerquen a la iglesia, a los misterios santos. Pero yo creo que todos necesitamos un espacio de reflexión. Olvídate de eso. Y la Semana Santa, como dijo ese punto, de sentarnos y ver cómo vamos a conducir. Pongamos, no forcemos a nadie a ir a la iglesia, pero tampoco en una playa de reflexión, en un cante de vida sin expresión, pero todos necesitamos un momento al año en el que digo, caramba, por donde voy bien, no voy bien en el matrimonio, no voy bien como papá, no voy bien como trabajador. Entonces, pues este tiempo, ojalá todos los aprovecháramos y creceríamos como pueblo, como nación y como persona, que vivimos como caballos, ¿no? Sin pensar. Y de repente te encuentras que la mujer te dice, dejamos esto y se va de la casa. O te encuentras con los hijos que ya están en la droga y tú dices, ¿y qué pasó? Claro, profesional. Entonces este tiempo andaba en automático. En automático, exacto. Entonces llega un momento que tú tienes que chocar para darte cuenta de la realidad. No, vamos a aprovechar este tiempo de reflexionar. Olvidemos el discurso religioso, olvidemos que siempre decimos, vamos a venir a la iglesia. Tómate mañana, ¿no? El viernes, por lo menos, y siéntate y di, caramba, ¿cómo? Evalúa, exacto. Es lo que me invitaría a reflexionar. Yo también estudié lo que hice para reflexionar con los amigos. ¿Tienes tiempo? Sí. Todavía tengo mucho trabajo. Hay juletes, sí, decimos así, pero yo también, ¿no? Yo me he sentado, ¿cómo van los negocios? ¿Cómo va mi vida espiritual, mi vida de devoción? Una casa de vida de progreso, recibo muchas cosas. ¿Cómo van los combates cristianos? Los cristianos, no me vida. ¿Cómo estoy tratando a la persona que me está yo creo que es una oportunidad para que reflexionar. Entonces nos quedamos aquí con el Padre Messi, agradeciéndole la entrevista y seguiremos aquí en su programa Primera Entrega. A este hombre hay que verlo, hay que verlo. Sí, señores, nos encontramos en la iglesia Santa Bárbara, una iglesia de 500 años, donde se dice que fue la iglesia de los pobres en el momento de su construcción. Durante muchos años, varias décadas, estuvo bajo la tutela o la custodia de los frailes franciscanos. Hoy se está restaurando con un criterio bastante serio y bastante decente, porque se han tomado en consideración algunos elementos que antes no fueron observados cuando se realizaron algunos procesos de restauración. Así que vamos a pasar con parte del personal responsable
de esta obra, en lo cual podemos señalar la arquitecta Silvestre, el arquitecto del Monte y Juan Gilberto Núñez de la Fundación Luces y Sombras. Buenos días. ¿Qué significa históricamente esta obra? Bueno, es la primera parroquia que hay en la ciudad de Santo Domingo. Es decir, la catedral es la primera y como este barrio estaba muy lejos, se comenzó desde 1536, se comenzó como parroquia. Claro, no es esta misma edificación, era una edificación más modesta, pero esta misma comienza alrededor de 1576. Y a partir de ese momento, como usted dijo en principio, era una iglesia para los canteros, los que trabajaban la piedra, que vivían alrededor. Y así se ha mantenido, que es la parroquia de la catedral. Sí. ¿Cuáles han sido los eventos técnicos que ustedes han tenido que asumir para la construcción de esta obra? ¿Cuáles son las técnicas que ustedes han tenido que utilizar? Bueno, nosotros lo que estamos procediendo a hacer una restauración científica, una restauración que va de la mano de las informaciones que se tienen en términos de documentos, en términos de las huellas que puede presentar la edificación, entender mucho lo que es el estilo y las etapas de construcción que tuvo la edificación, para comenzar a determinar cuáles son los elementos que se deben preservar y cuáles son los que no se deben preservar. Hay algunos elementos que son fundamentales, como son el movimiento que ha tenido la iglesia en los últimos años, que ha creado unas grietas bastante peligrosas y que ha habido un equipo nacional e internacional que ha estudiado las posibles causas de este movimiento de tierra, y nosotros estamos aquí para solucionar ese problema de la manera más científica posible, con las técnicas más avanzadas en términos de restauración. Y contamos con un equipo de alto nivel y con la supervisión de las autoridades competentes en el área. También hemos determinado que hay diferentes tipos de materiales que tiene la iglesia, lo que significa que ha habido etapas distintas, etapas en que hubo cierto dinero para la construcción y hubo otras etapas que evidentemente hubo escasez. Y en esa escasez aparecen esos materiales que hoy en día causan una serie de problemas para su conservación porque se van diluyendo en el tiempo. Esta iglesia ha tenido muchas intervenciones a través de la historia, intervenciones que fueron correctas e intervenciones que fueron muy abusivas contra su propia integridad. Y nosotros lo que estamos haciendo es corrigiendo todos esos daños que se le pudieron haber provocado y tratar de preservarla para otros 500 años. Juan Gilberto, nos gustaría que nos hablara de qué significa históricamente esta iglesia para la ciudad de Santo Domingo. Bueno, como la arquitecta Risori Silvestre había dicho, fue una iglesia que está considerada y es parroquia que depende de la catedral. La importancia de ella obedece de manera llana a que en algún momento determinado, en la zona donde está ubicada la iglesia, es el área de donde se extraían todas las piedras en la época colonial para construir gran parte de los monumentos y de las edificaciones de la época aquí en la ciudad de Santo Domingo, hoy como le llamamos ciudad colonial. Aquí luego estaban las personas quizás más humildes de la zona en esa época, y esas personas empezaron a manifestar su fe y su devoción primero en una rancheta, en una iglesia tipo rancheta que había hecha de madera y de techo de cana o de paja, y luego ya se comienza en el siglo XVI, después de la segunda mitad del siglo XVI, la construcción de esta iglesia, ya erigirla en piedra, con un diseño arquitectónico propio. Significa para la comunidad, significó en la época su centro de devoción donde podían manifestar su fe, donde ellos encontraban realmente la oportunidad de tener un espacio, de tener un lugar, de tener una iglesia propia para esta comunidad, que no tenían que irse a otra iglesia, no tenían que irse a una iglesia más grande, sino tenían su propia iglesia. Eso es muy importante. Hoy día para la comunidad es muy importante también, era una necesidad que se planteaba desde hace más de 8 años, porque la iglesia había permanecido cerrada por causas realmente que obedecían al deterioro al que se vio sometida por diferentes causas. Por disposición del excelentísimo señor presidente de la República,
a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado que dirige el ingeniero Pagán, se comenzaron a hacer las intervenciones propias con un equipo de profesionales que realmente pudieran entregarle y devolverle, como es lo que va a pasar luego de que terminemos, Dios mediante, con esta obra, a su comunidad, una iglesia con el esplendor y con la belleza con que ellos, tal vez no todos, porque las generaciones que vieron esta iglesia en su máximo esplendor ya son personas muy mayores, pero los jóvenes que han escuchado a sus abuelos, a sus padres contar de la belleza que realmente presenta aún en su estado actual de un poco de abandono como tenía y como lucía, aún así muestra su majestuosidad y su belleza. Es decir, que gracias a esta intervención podremos muy pronto devolverle a esta comunidad su iglesia, y no solamente su iglesia, vamos a rescatar lo que es el paseo de la Ronda, rescatar la muralla que corresponde a esta parte de la iglesia, la plaza misma, que la vamos a convertir en una plaza que armonice con las necesidades del entorno, no solamente de la iglesia, sino de la comunidad, y que ellos puedan encontrar en este espacio un lugar para solaz y esparcimiento, que puedan realizar sus actividades culturales, sus actividades comunes que realizan con la cotidianidad. También vamos a rescatar y vamos a intervenir el área del fuerte, donde podremos crear un punto hermoso para que toda la comunidad pueda llegar hasta allí en el paseo que va a ser por toda la iglesia, y hacer de esto un encuentro maravilloso, no solamente con el aspecto arquitectónico histórico, sino también con el aspecto cultural, con el aspecto de esparcir, de sentirse cómodos, de sentirse en un paseo agradable, visitar y mirar desde lo alto del fuerte toda la ciudad, como se observa la entrada y la desembocadura del río Sama. O sea, este es un lugar con una magia tremenda, con una magia realmente que yo estoy seguro que no solamente la comunidad de Santa Bárbara se va a elevar con esta intervención, sino toda la ciudad de Santo Domingo, el país, va a tener un lugar nuevo donde venir a ver realmente la belleza y lo hermoso de lo que vamos a entregar. Queríamos saber usted, como arquitecta Silvestre de apellido, su experiencia en estar al frente de una obra de casi 500 años, o sea, no es poca cosa lo que está hablando, una de las primeras iglesias de América. Exactamente. Bueno, realmente es para nosotros, para los que trabajamos aquí, una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos la obligación de perpetuar lo que hemos encontrado, como dijo Juan Gilberto Núñez, que para que dure 500 años más, o José Enrique. Es decir, que para nosotros es una gran responsabilidad y estamos en toda la disposición de asumir el reto. Ya lo asumieron. Yo quiero recalcar un punto que no hemos dicho, y es que quizás esta es la iglesia del Centro Histórico de Santo Domingo, que es en términos conceptuales la más medieval de todas, porque responde a un gremio, responde al gremio de los canteros. Las otras iglesias eran por decisión diocesana, es decir, por decisión ya de la sede de la iglesia, o por conformación geográfica, ya sea por barrios que se fueron adicionando al centro histórico o porque respondían a monasterios específicamente. Pero la única individual que respondió a un gremio particular, es decir, a las personas que trabajan en la piedra, fue la iglesia de Santa Bárbara, y de ahí su nombre. Esto donde estamos ubicados era precisamente las canteras donde se extraía la piedra de todos los edificios que se construyeron en la ciudad colonial, que hoy nos llenan de mucho orgullo, y esto que estamos viendo es un vacío donde antes hubo montañas y montañas de piedra, y en honor a la protectora de los canteros se edificó esta iglesia por decisión de estos gremialistas originales del siglo XVI. O sea que estamos hablando de que además de toda su antigüedad, también tiene una connotación social y una connotación histórica desde el punto de vista de las labores cotidianas y las labores básicas de la construcción de una ciudad. Eso es un dato importante que tenemos que señalar de Santa Bárbara. También nos gustaría que nos hablaran de tres fenómenos históricos que se han dado aquí. Uno, que acá hay un cementerio. Otro, que aquí también existen, aquí se bautizó Juan Pablo Duarte y reposan los restos del padre del patricio. Y también nos gustaría que nos hablaran de la Virgen de Galindo.
Vírgenes de Galindo. Las Vírgenes de Galindo, sí. Bueno, fueron 3 preguntas. Responda, arquitecta. Sí. Perfecto. Ok. Fíjense, la iglesia, la mayoría de las iglesias en la época medieval tenían un cementerio al lado y esta le correspondía el enterramiento de todos los feligreses. Esto que vemos enfrente, ese era el cementerio que tenía la comunidad. Y, por ejemplo, yo he estado en las investigaciones históricas encontrando los nombres de todas las personas que estuvieron aquí enterradas, inclusive en momentos en que hubo cólera, que los enterramientos eran masivos, pero como le digo, después en ese mismo espacio encima pusieron un colegio, pero siguió como un lugar simbólico de todos los enterramientos que hubo ahí. Inclusive dentro de la iglesia hay también sitios donde se enterraban, que es muy típico de la época medieval. Si uno excava cualquier pedazo del área, va a encontrar muchos restos humanos. Lo importante es saber que existieron ahí, respetar eso, datarlos, se hacen unas dataciones para saber a qué etapa pertenecen, el tipo de situación que provocó su muerte, ya sea por alguna epidemia o por muerte natural, y esas cosas son lo que enriquecen la historia. Entonces esto es, como decimos al principio, esto es un documento vivo de la historia. Cada piedra, cada pedazo del monumento, cada área en su alrededor, el fuerte, es la historia de Santo Domingo viva, y por eso nosotros tenemos tanto interés de rescatar su grandeza, la grandeza que representa este edificio para la historia de Santo Domingo, Primada de América. En cuanto a la iglesia, como la importancia que tiene, en cuanto a las Vírgenes de Galindo, se dice en esta historia tan conmovedora que data de la época de la intervención haitiana a la República Dominicana, a la parte este de la isla, ¿no? A Santo Domingo, data de esa época y es muy conmovedora porque cuenta de algunos aspectos en los que la parte humana no fue respetada en su totalidad en este proceso de intervención, y 3 niñas, 3 jovencitas junto a su padre fueron masacradas y fueron asesinadas brutalmente en esta comunidad que se llamaba Galindo, que estaba justamente en la parte de afuera de las murallas, en la parte norte, ¿no? Entonces, dicen, porque todavía eso no ha sido demostrado científicamente, que ellas habían sido enterradas en el cementerio que correspondía a Galindo. Por ende, entendemos que en este lugar, en alguna parte de este lugar, reposan los restos no solamente de las Vírgenes de Galindo, sino de su padre también, que junto a ellas fue brutal y vilmente asesinado. En cuanto a eso, vamos a dejar alguna simbología en el proyecto más adelante que ponga de manifiesto este acontecimiento triste que no debe ser olvidado. También en cuanto al bautizo de Duarte, la iglesia de Santa Bárbara adquiere más importancia todavía porque fue la iglesia donde fue bautizado nuestro padre de la patria el 4 de febrero de 1813. En este lugar, ¿por qué? Porque para esa época era la iglesia, parece que le correspondía por parroquia, por el lugar donde él nació, por el lugar de jurisdicción donde había nacido. También reposa, lo cual le da una importancia, vuelvo y repito, porque forma parte del circuito histórico patriótico que se conectan con el Museo de Cera de Juan Pablo Duarte, con la Casa de Duarte, porque luego de haber nacido, el próximo punto histórico importante donde fue bautizado. También reposan los restos de don Juan José Duarte, el padre de la patria, en esta iglesia, y está identificado justamente el lugar donde reposan sus restos. ¿Cómo se valora la iniciativa del presidente de la República de rescatar monumentos como este? Bueno, sería importante señalar que
Desde hace mucho tiempo que el presidente de la República, a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, ha estado muy interesado en lo que forma parte de algunos o de casi todos los monumentos de aquí de la zona colonial. Se comenzó con la Casa de Duarte, como se le llamaba, y se hizo, ustedes recordarán, el Museo de Cera Juan Pablo Duarte. Luego ha ocurrido algo realmente muy importante. Había una demanda de la comunidad que era de mucha importancia para el presidente complacer esta petición de toda esta comunidad laboriosa, de esta comunidad tan importante dentro de la zona colonial, de la ciudad colonial, como es Santa Bárbara. También había un compromiso con la historia que se está saldando, que se está afrontando y que realmente se está poniendo de manifiesto el interés que hay en preservar nuestros monumentos históricos, y así nos los han manifestado a través del ingeniero Francisco Pagán, que ha tenido toda la intención y ha tenido todo el cuidado desde hace ya un tiempo por venir dándole el frente a la situación de esta iglesia. Aquí hay que resaltar que se le ha dado la oportunidad a brillantes profesionales dominicanos, como de la talla del estructuralista Leonardo Reyes Madera, como la talla del arquitecto el arquitecto José Enrique del Monte, de la arquitecta Risori Silvestre, de formar parte de esta empresa de rescate y puesta en valor de este monumento histórico tan importante. Yo creo que es una demostración primero de la confianza de nuestro presidente y de nuestras autoridades en aquellas personas que durante toda su vida se han empeñado por desarrollar carreras que realmente, como es el caso aquí presente de estos arquitectos tan valiosos y tan importantes, de que pueden formar parte y que tienen la oportunidad y que tienen el deber y que tienen el amor y la entrega, que de eso yo puedo dar testimonio en mi calidad de estar al frente de lo que son estos trabajos. La entrega de estos profesionales va más allá de lo que es simplemente el cumplimiento del deber, y yo creo que eso debemos dar las gracias todos al presidente y a las autoridades por permitirnos darnos la oportunidad de demostrar que que la capacidad criolla, que el talento criollo, que el profesionalismo que se ha formado no solamente en nuestro país, sino que también ha encontrado en otras escuelas en el exterior la oportunidad de tener mayor resplandor, se pone de manifiesto y se pone a la disposición de lo que es el rescate de monumentos como este. ¿Querías agregar algo? Bueno, yo quería decir que estamos muy complacidos con la decisión del presidente por este salvamento de lo que es un monumento tan importante, y recordar que esperamos que esto sea estímulo para que vengan otras inversiones en otras áreas del patrimonio nacional que se necesitan, porque el patrimonio es de todos, el patrimonio retribuye la inversión que se hace. O sea, no solamente porque nos llena de orgullo, sino además porque permite que muchas personas lo visiten, y eso crea un dinamismo económico, y al final la ciudadanía se beneficia directamente de esto. O sea, es un motivo de orgullo, una necesidad que tenemos y un compromiso que las generaciones presentes tienen siempre para la generación del futuro. Y saber que el presidente de la República ha tomado esta iniciativa con la iglesia de Santa Bárbara nos llena de mucha esperanza para que otras cosas como esta, maravillosas, sigan sucediendo. Señores, gracias por la entrevista y pasen feliz resto del día.